Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast llamado La Mazmorra de la Manzana. Y en esta ocasión tenemos unos invitados de lujo directamente del canal y de una página de Facebook. Dos compañeros que nos acompañan hoy son de Tabula Ludos. Un gusto chicos, quisieran presentarse ante la audiencia. Claro que sí, pues nosotros somos Alan y Alec, ya como aquí comentaron, somos parte de Tabula Ludos, somos generadores de contenido relacionados justamente con los juegos de mesa. Exactamente, somos de aquí de la Ciudad de México, tenemos 2 años con el canal, pero tenemos ya bastante tiempo dentro de las cuestiones de los juegos de mesa. Igual Alan es maestro, yo soy diseñador gráfico y pues estamos casados y ya tenemos un ratote con toda esta situación. Exactamente. Qué bien, qué padre, la verdad. Por eso los invité porque pues platicando, les comento un poquito a la audiencia. Tuvimos hace poco un concurso de LATAM donde presentamos diferentes proyectos de juegos de mesa y pues tuve la fortuna de probar con ellos mi juego, el cual en algún momento mostraremos. Y en esta ocasión, pues platicando en el tema, surgió que ellos igual han gamificado, han utilizado gamificación en los juegos en el ámbito educativo. Y me gustaría preguntarles primero, ¿cómo se acercaron a este ámbito? ¿En qué momento descubrieron a la gamificación y dijeron, oye, qué interesante, vamos a utilizarlo? Pues mira, en sí yo metí a Alan a los juegos de mesa, él no estaba metido en ninguna situación de los juegos de mesa. Cuando nos conocimos de que nuestra escena no era una cuestión de gamificación del inicio, o sea, era más una cuestión de diversión. Pero en la segunda o tercera vez que jugamos fue que le dije, oye, este juego lo podrías utilizar dando clases. Y le encanta analizar este tipo de situaciones. Empezó a ver, dijo, sí es cierto, o sea, sí tengo, o sea, sí entraría o cuestiones así. Entonces ahí fue cuando yo le empecé a meter como la espinita a Alan de cómo se podían utilizar los juegos, y ya de ahí Alan empezó a ver con distintos juegos cuáles eran los que podía utilizar y cuáles eran y cómo utilizarlos dentro del aula. Sí, y además salió el asunto que yo en ese entonces impartía clases de literatura inglesa a personas que estaban estudiando para ser maestros de inglés. Entonces era el reto de ver cómo podía enseñar yo literatura para gente que no iban a ser literatos, y sobre todo porque llevaban las asignaturas en lengua inglesa para practicar el idioma, ya sea en lectura, escritura y comunicación oral o en hablado. Pues en ese sentido fue de pues creo que sí me podría funcionar para los fines, y fue justamente con ellos con los que empecé a utilizar los juegos de una manera introductoria a los contenidos a enseñar. Claro, les estaba preguntando que me comenten un poco sobre qué juegos utilizaron para inspirarse. Me estaban comentando que dijeron, pues agarré este juego introductorio. Cuénteme un poquito más. ¿Qué juegos los llevaron a esa conclusión? Pues en ese caso fue La Furia de Drácula, la segunda edición. Hace mucho que no lo jugaba, pues vamos a jugarlo. Entonces íbamos como que a marchas un poco atrabancadas, forzadas, medio comprendiendo el manual y demás jugándolo. Y justamente uno de los contenidos pues es literatura gótica y se veía la novela de Drácula. Entonces fue de, mira, pues justo podrías utilizarlo. Ese fue uno, y Carcassonne fue otro. Carcassonne de hecho fue así de medieval, y dijo, oye, pues creo que también podría utilizarlo. Es más en el uso, sí tiene que ver obviamente mucho la temática del juego, como él lo estaba utilizando en ese momento, pero era más vamos a introducirlos a la temática. Y entonces, ¿cómo los voy a introducir a la temática? Pues obviamente dándoles un contexto de cómo son, cómo es todo, bueno, cómo va desarrollándose el juego. Y además, pues obviamente, esto es un comentario que tuvimos en una entrevista pasada, el juego es cultura. O sea, a como le veas, el juego es cultura. Ya sea historia, ya sea cálculos, ya sea espacialidad, lo que tú quieras, pero el juego te da una cultura general muy amplia. Y a raíz de eso, pues no teníamos tantos juegos, era un poco más sencillo igual también ir identificando cuáles. Sobre todo por esta línea.
empecé a utilizar Risk, la versión God Storm, que está ambientado en la antigua, en el mundo antiguo. Entonces utilizas griegos, romanos, babilónicos y aparecen los dioses egipcios para hablar sobre mitología, Carcassonne para Edad Media, Betrayal at the House on the Hill para literatura gótica, Risk 2210 para ciencia ficción y distopía, por mencionar algunos, que era de los que teníamos en ese momento y eran los que empezamos a aplicar. Y fue simpático porque cuando yo les decía a los alumnos que íbamos a jugar, pues se me quedaban viendo como por qué, si no estaban acostumbrados. Al principio, en las primeras rondas, me seguían viendo como bicho raro, pero cuando les decía que ya se había acabado la hora de la clase y que ahí teníamos que parar el juego, fue bastante simpático porque me decían que tomáramos fotos, que grabáramos la partida para continuar la siguiente sesión. Y yo así, pues no se puede porque cabe decir, separaba el grupo en dos, tenía grupos de 45 o 50 alumnos, entonces pues no podía hacer una partida con tanta gente. Entonces un día los veía a la mitad y el otro día veía a la mitad y ya formaban equipos de 5 y entre ellos se organizaban para ir haciendo las mecánicas. Entonces por eso les decía que no podían hacerlo en otro día, pues porque ya estaba calendarizado que la otra parte del grupo lo hiciera. Claro, los dejaron picados, por así decirlo, ¿no? Querían seguir jugando. Sí, y es bien interesante porque parte de los alumnos también, digo, a mí me tocó no la convivencia directa porque al final de cuentas yo no soy profesor, bueno, yo no soy pedagogo, no me dedico a dar clases, pero él me platicaba mucho la experiencia y algunas me tocó verla, entonces era muy chistoso porque pues obviamente se está la cultura aquí en México tenemos muy metido que los juegos son para niños, ¿sale? Entonces si vas a jugar un juego de mesa es porque eres un niño, o sea, no lo ven de otra manera, lo ven como una cuestión única y exclusivamente de diversión. Y pues cuando empiezas a meter los juegos, me tocó en algún momento la gamificación, no en el sentido escolar de educación, sino en el sentido laboral, administrativo. Mucha gente decía, ay no, pues ¿cómo no? O sea, son juegos para niños. Y le decían, no, o sea, el juego no es única y exclusivamente para niños, el juego es en general, o sea, hasta tú como adulto puedes jugar y puedes utilizar varias de las cosas que te está enseñando el juego, ¿no? Entonces sí es bastante interesante porque a diferencia de otros países, en lo que nos tenemos que enfrentar la mayoría de los que llegamos a utilizar la gamificación, ya sea en administrativo o sea en cuestión laboral o escolar, siempre nos vemos con esa barrera de la edad, del decir que los juegos son para niños, qué me vas a enseñar o qué me va a dejar o cuestiones así. Claro, de hecho eso que mencionas es la verdad. México, bueno, no solo México, igual parte de el mundo educativo igual llegue a discriminar mucho los juegos, no solo por la parte de que sea para pequeños, sino de que muchos igual critican y dicen, no, ¿sabes qué? Es que los juegos no son para aprender, los juegos son solo para eso, son solo para entretener, y no, hay un potencial enorme. Tú bien lo comentabas hace un momentito, lo comentaban, sobre que el juego es cultura. De hecho, hay un autor que habla mucho del Homo Ludis, que el hombre como juego, el cual habla de que toda la etapa desde la prehistoria hasta la actualidad se ha jugado, ha sido parte del aprendizaje y la evolución también del mundo. Y pues es por eso que yo igual los invitaba y decía, bueno, pues vamos a dar una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, para gamificar, pues yo uso los videojuegos, ¿no? De que, este videojuego me gusta y voy a agarrar estas mecánicas para hacer gamificación. Y hace poco, bueno, contándoles rápido mi historia de cómo me adentré a los juegos de mesa, fue que fui a una tienda, entrando a una tienda de juegos, ya sabes que es como entrar a gastar todo tu dinero. Y pues, sí, exacto. Pues entré y pues vi varios juegos, pero jamás había probado otro juego más allá de Yu-Gi-Oh, más allá de, no sé, Turista Mundial. Entré y vi un Hero Realms, un deck building. Lo vi y dije, me llama la atención, no sé, siento que es como un tipo Yu-Gi-Oh, vamos a ver qué onda. Estaba barato, más o menos 300 pesos. Y dije, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Tengo el dinero en mano. Regresé, me fui a dar vueltas. Bueno, fuera de esa parte, lo compré. Y la verdad me sorprendió mucho las mecánicas. Después de ver los tutoriales, después de ver las reseñas. Lo jugué, actualmente es mi juego favorito junto con mi hermanita, que nos echamos partidas de vez en cuando y siempre hay empates. Pero es un juego que me gusta demasiado, ¿no? Hablando de eso, es que ahí descubrí el potencial de los juegos de mesa para inspirarme también.
¿Por qué? Porque las mecánicas de un juego de mesa se sienten, ¿cómo explicarlo? Tan presenciales, porque pues interactúas con los jugadores, interactúas con el tablero, y dije, la gamificación igual se basa de eso, basa de interactuarte con los jugadores, de llegar a un objetivo, desarrollar algo, y a veces los videojuegos sí tienen eso, pero no se pueden repetir tanto. Un videojuego termina y se acabó, y si te da ganas de jugarlo es como para el final otra vez, ¿no? Por ejemplo, pasa con Pokémon, lo acabo una vez, pero lo voy a acabar hasta dentro de un año o dentro de 2, porque ya me sé de memoria todas las rutas, pero en un juego de mesa no, hay más rejugabilidad. Y la gamificación, creo que eso tiene que buscar no solamente un objetivo y se acabó, hace esto, gana puntos, sino que también tenga esa parte interactiva de los juegos, esa parte interesante, ¿no? Y ustedes que me comentaban que han utilizado pues estos juegos para inspirarse, para introducir, díganme cuál ha sido su juego favorito, así como yo que con Hero Rings me inspiré y dije de una vez vamos a hacerlo así. ¿Cuál fue el juego que les dijo vamos a utilizarlo y vamos a convertir este juego en una experiencia de gamificación o una experiencia de aprendizaje basado en juegos? Fíjate que igual empecé en la parte de los videojuegos antes de los juegos de mesa, porque mi tesis de maestría en pedagogía fue relacionada con enseñanza de literatura y TICs. Y parte de lo que utilizaba en ese momento era, por ejemplo, la campaña del Cid en Age of Empires, en el número 2. Creo que es Sí, Age of Kings, ¿no? Sí, Es en el 2. Porque si bien es un personaje que está ambientado en un texto literario, pues ahí estaba como que la parte histórica, ¿no? El utilizar al Cid después de su destierro, la lucha con los moros y demás. Uh-huh. De ahí en fuera también ya va más actual, pues toda la serie de Assassin's Creed, que tiene una supercarga histórica, Uh-huh, que más allá del desarrollo de la historia de los asesinos, sino más bien cómo se va ambientando, pues en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Revolución Francesa, en la época victoriana, etcétera, etcétera. Entonces, y casualmente hace poco, uno de mis alumnos de secundaria estaba hablando con la directora en un diálogo así sobre cómo poder utilizar los juegos como en el aprendizaje, y hizo mención que después de todo este incendio que hubo en Notre Dame, que Ubisoft iba a dar los derechos o los renders que habían hecho para Notre Dame para reconstruirlo, y que era un muy buen ejemplo para poder aprender sobre la cultura y demás. Entonces, de entrada, pues digamos que fueron también justamente esa parte de los videojuegos. Y ya posteriormente el que fue el mero con el que digamos que ya se estableció bien la cuestión de la gamificación, no sé cuál. Creo que el mismo Carcassonne, porque fue el que hizo que introdujera a todos los demás, que me ganara un juego por parte de un concurso que convocó Devir, jugando tu juego favorito. Cabe decir que no era mi juego favorito, pero como nunca habían visto que se utilizara un juego de Devir en algo de enseñanza, y les mandé una foto que no cabía el tablero en el escritorio y que estaban jugando sentados en el suelo, pues eso les fascinó muchísimo. Y a raíz de esto, generaciones anteriores me empezaron a decir por qué yo no lo había implementado los juegos en las clases con ellos. Y yo pues es que todavía no los conocía, entonces, y además tenía que ir reformulando la manera en cómo ir enseñando para que no sea repetitivo. Y yo creo que en mi caso, digo, más que nada fue porque fue el detonante de que Alan empezara a utilizar la parte de gamificación. Para mí fue el Furia de Drácula, porque precisamente a lo mejor es mucho en el estereotipo de pues es literato, ¿no? O sea, de su formación de licenciatura es literato, y es decir, pues mira, este juego está basado en la novela de Drácula, ¿no? Es un poquito como esa parte estereotipada, pero la verdad que también es una cuestión muy interesante. No es lo mismo jugar un juego como un objeto de enseñanza a jugarlo como jugador, como lo haríamos normalmente. La parte divertida. Exactamente, como la parte divertida. Tienes que buscar exactamente qué es lo que les va a dejar ese juego a los alumnos. O sea, la parte de diversión, la parte de ¿cómo decirlo? Como del que el disfrute, pues ya es como un extra, ¿no? Pero la parte importante
porque si no estás perdiendo el objetivo de la gamificación. O sea, si tú nada más les estás poniendo un juego como para jugarlo, pues no les estás enseñando nada. O sea, simple y sencillamente les estás dando como, no sé, como si les estuvieras dando una plática de X situación. Pero si ya les das el objetivo del juego, o sea, el por qué les estás enseñando este juego, el para qué les va a servir, en el caso de Alan, por ejemplo, que les sirva de manera introductoria. En mi caso, cuando los llegué a utilizar en cuestiones laborales, el qué es lo que vas a medir con ese trabajo, con ese juego, si vas a medir su capacidad de organización, si vas a medir su tolerancia a la frustración, si vas a medir, no sé, el liderazgo, ¿no? De la misma manera, o sea, los juegos no se pueden utilizar nada más. No todos los juegos sirven para gamificar, aunque todos los juegos podrían adaptarse para buscar un objetivo en específico. Así es, de hecho sí, lo que comentan, Iron Empires, de hecho tengo un video hace poquito que hablaba sobre eso, de cómo muchos docentes lo han utilizado para el aprendizaje de historia, el aprendizaje de toda esa parte. Y de hecho, comentando lo de los juegos, de hecho el video que va a salir justamente, o salió, porque pues estamos en el pasado, pero es el futuro del canal. el que va a salir, o salió, pues es el Spotted. Spotted es un juego con el que puedes practicar lenguas. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, vamos a jugar en inglés, no vamos a jugar en español. Entonces tú lanzas la tarjeta y lo dices en inglés, no necesariamente en español. Y pues de esa forma vas practicando y repitiendo las palabras, el vocabulario. Y de hecho hacer un Spotted, actualmente hay varios canales que te permiten enseñarte cómo hacerlo. Y también los puedes imprimir. Entonces tú como docente agarras Spotted, lo conviertes y puedes poner los objetos que tú quieras que tus alumnos aprendan y así pueden jugarlo. Como ustedes bien mencionan, hay juegos que se pueden completamente modificar para hacer un juego didáctico, en este caso sería un juego didáctico, y también para gamificar, porque podemos tomar, como ustedes mencionan, un juego de rol. Hablamos de que, no sé, un Dungeons and Dragons, de que mis alumnos van a ser magos y van a tener el poder de la bola de fuego para evadir una tarea. O no sé, los guerreros tienen el chance de tener un punto extra si consiguen todos sus objetivos. Entonces eso es lo padre de la gamificación, el hecho de tomar esa parte de los juegos e introducirlos en el aula. Y por esa razón yo es que hago este video, para igual ir enseñando a la gente que no vea los juegos, sí vea los juegos como entretenimiento, porque pues para eso son, pero que también los analice, que diga, sentarme y decir, ¿cómo puedo hacer que este juego me funcione? ¿O qué puedo tomar? ¿O qué puedo aprender de este juego para poder llevarlo al aula, ¿no? Para poder decir, si ustedes agarran a Drácula, que por la historia, los personajes, vamos a agarrarlo y lo utilizamos para este objetivo. Obviamente no todos los juegos pueden ser utilizados. Hay juegos que presentan violencia o temas demasiado fantásticos que tú dirías, ok, no se podría, pero también pueden ser analizados de alguna forma. Entonces, eso es lo que más o menos estamos platicando, ¿no? Y ustedes, ¿qué le dirían a la gente para que se uniera a analizar los juegos de mesa desde este ámbito? ¿Qué les dirían? ¿Qué consejos les darían? Pues yo creo que sí todos los juegos pueden utilizarse, pero es necesario, y aquí viene el consejo, es preguntarte qué quieres evaluar y al mismo tiempo qué quieres que los alumnos aprendan. ¿Por qué digo? Y con todo esto y la cuestión de la violencia y demás, a lo mejor sí puedes tú discernir entre qué juego y no juego, y además por los tiempos. Por ejemplo, en el caso de las clases en la secundaria, pues son 45 minutos. A lo mejor no puedes jugar un euro de 40 porque sobrepasa la hora y media y en algunos casos que también los aplico en la universidad, pues a veces me va faltando tiempo por el juego, entonces tengo que implementar o tengo que modificar un poco las mecánicas para que todavía siga fluyendo y lo vayan captando. Pero siempre ha sido lo importante, ¿qué quieres tú enseñar para que los alumnos aprendan? En este caso, si yo les voy a llevar justamente La Furia de Drácula, es porque yo quiero que evalúen todo el contexto, más bien porque yo quiero evaluar la parte de la literatura gótica, pero quiero que ellos aprendan la relación de la última parte de la novela y por lo menos puedan decirte qué es lo que pasa al final de la novela de Drácula antes del enfrentamiento final, toda esta persecución que se tiene. Eso es una. La otra, que los prueben. Siempre es importante probarlos. Hace 2 semanas, no es cierto, hace un mes
jugamos con 2 personas, uno de encargado de DeVir y otro Es un generador de contenido. otro generador de contenido. Jugamos de manera virtual Codenames. Inmediatamente cuando acabamos de jugar, fue de, lo voy a utilizar en mis clases. Y estuve pensando cómo implementarlo, particularmente en la secundaria. A las 2 semanas, a la semana, lo jugué con mis grupos de tercero de secundaria. Y fue fantástico porque uno de mis alumnos el lunes siguiente me dijo que él tenía el juego en físico, que se lo habían regalado, que no le había hecho caso, que se le hacía medio X, pero que ahora que lo aprendió a jugar de manera virtual, pues le iba a llamar más la atención porque además él lo tenía en inglés y así podía practicar el idioma inglés. Y eso a mí me pareció fantástico. Entonces con eso es siempre preguntar ¿qué quieres evaluar? Para que tenga relación, qué quieres que los alumnos aprendan a partir de los contenidos básicos, imprescindibles o curriculares que se necesiten, y adentrarte a probar los juegos y decir, pues sí lo podría utilizar. La otra que sería como un consejo es, yo creo que sobre todo para las personas que van a empezar con la enseñanza, para los maestros que ya están, es quitarnos un poquito las trabas culturales que nosotros mismos nos ponemos. El juego, lo vuelvo a repetir, porque se me hizo una frase genial, porque realmente, si nos vamos en una cuestión, combinando como cosas, o sea, a los jugadores también nos dicen que somos muy geeks o que somos muy ñoños, y la verdad es que sí lo somos, o sea, la verdad es que sí lo somos, y de verdad lo decimos con mucho orgullo, porque de repente estamos jugando en cualquier experiencia, y es así de... no sé, el Abomination, por ejemplo, que está después, está ambientado 20 años después del final de la novela de Mary Shelley, del Prometeo moderno, de Frankenstein, como lo conocemos, y de repente decide, no manches, pero si en el libro pasó esto y esto y esto, y entonces no, sí tiene lógica, porque entonces o sea, vas hilando como situaciones. Por ejemplo, este otro juego, aquí para hablar un poco, está Newton, por ejemplo, y Newton te habla de inventores del Renacimiento, no, del siglo XVIII, perdón. Entonces, y te sale, obviamente está Newton, está Copérnico, está Lamarck. O sea, hay muchos de los grandes científicos, entonces los aprendes a identificar. Entonces, el juego es cultura. Y si no te quita la idea de que el juego única y exclusivamente que sirve nada más única y exclusivamente para divertir y que no tiene otra función, pues entonces no te vas a permitir entrar a gamificar. Entonces no te vas a permitir el hecho de ver qué mecánicas, de ver qué temáticas te pueden servir para enseñar, para poder compartir esta parte. Si de por sí ni siquiera es, a lo mejor como combinando muchas situaciones, una cosa y la otra, como bien decimos, no es de, por ejemplo, que los alumnos no quieran leer. Lo que pasa es que de repente nos enseñan, nos obligan a leer, no nos enseñan a leer. Y obviamente los que tenemos como esa parte lectora, la hemos aprendido por gusto. Precisamente así es como le tienes que enseñar. Entonces, los juegos de mesa también les pueden servir para aprender, les pueden servir como un incentivo para que precisamente la gente lea. Porque ahora resulta, por ejemplo, que está la trilogía, por ejemplo, de Ken Follett de los Pilares de la Tierra, ¿no? Entonces, si le pones ahora a jugar, nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado cuando me ha tocado enseñar el juego de los Pilares de la Tierra, entonces pues hay gente que sabe que existe, y ahora jugando es así de, pues ahora me voy a interesar y entonces ahora me voy a adentrar, entonces ahora voy a leer, o por ejemplo, el otro juego de Call to Adventure que está basado, que tiene una expansión de la crónica de los Matarreyes de Patrick Rothfuss. Entonces ya hay gente que se interesa a leer o a acercarse a ciertas situaciones a partir de los juegos. Entonces también esa es una buena herramienta precisamente para incentivar la lectura, la investigación, la observación, la concentración. O sea, tiene muchísimas herramientas que pueden ser muy útiles y que si solo nos quedamos con la parte divertida, pues vamos a dejar de lado y no nos vamos a ver qué potencial tienen los juegos de mesa.
y los juegos en general. Claro. Sí, de hecho, lo que comentan es bastante padre. La verdad, creo que hay que hacer un video completamente de juegos de mesa para estudiar literatura. A ver cuándo hacemos una colaboración directa de ese Sí. tipo. Muy bien. Y pues sí, lo que comentan es verdad. Hay que quitarnos ese estereotipo de que los juegos solo es divertido. Ya lo habían mencionado anteriormente. Y créeme que eso es lo que busca la gamificación. El hecho de que el alumno aprenda de una manera significativa, pero al mismo tiempo divertida y que esté motivado. Que él por su cuenta diga, yo lo quiero hacer. Actualmente estoy trabajando junto con mi novia gamificación en matemáticas de secundaria. Y en ese aspecto estamos manejando un roll and write, más o menos, por así explicarlo. Tomé mecánicas del roll and write para que ellos dibujen en un tablero su control de tareas, que por cada tarea que entregan dibujan algo para mostrar su avance, la típica barra de progreso. Y pues hace unos meses, cuando empezó la pandemia y estaban en la virtualidad, pues no entregaban tareas, no mandaban ni mensaje, no entraban a las llamadas. Y ahorita que está aplicando ella esta, está ella muy contenta y emocionada, me dice, oye, ya entran, ya están participando. Entonces está bastante padre esta parte, ¿no? De que la gamificación, los juegos pueden llegar a despertar no solamente el interés por hacer las cosas, sino también motivar a que tus alumnos o las personas en general aprendan algo. Tal vez, así como hay gente que tal vez no leía libros, pero no sé, lee cómics, no quiere decir que leer esté mal, sino al contrario, está leyendo a su manera, está leyendo porque le gusta leer cómics y eso le llamó más la atención. O habrá gente que lee nada más por el tipo de historia que se maneja. Para mí hay juegos de mesa que digo, ¿por qué no han sacado su cómic? ¿Por qué no han sacado su libro? La historia es bastante interesante. Quiero un libro de esto, o quiero una serie de esto. Me pasa mucho con Golden Century. O sea, el arte es precioso y digo, ¿por qué no han sacado una serie o no sé, un libro o algo? Porque a mí me llamaría la atención la historia que están presentando, ¿no? Por esa razón es eso de que yo les comento, ¿no? De que es bastante padre el hecho de despertar ese interés en los estudiantes, en las personas, para poder desarrollar aprendizaje, ¿no? Y bueno, me gustaría que comenten ahora, ya pasando de otra parte, ¿cuál es su dinámica favorita cuando van a gamificar o cuando han gamificado con ustedes? Recolectar, utilizar ítems, no sé, ¿qué tipo de dinámica les ha gustado? Yo te voy a hablar, bueno, o sea, directamente dentro de mi experiencia en la cuestión de del trabajo, o sea, la gamificación. Aparte estamos hablando que la gamificación se empezó precisamente en el área laboral para el desarrollo de ciertas habilidades dentro del trabajo. Entonces, en mi caso, uno de los juegos favoritos, bueno, la mecánica favorita para poder ver la reacción de la gente y el cómo se maneja es roles ocultos. Cuando tú le pones a una persona roles ocultos, estás viendo realmente cómo está manejando su persona, cómo puede negociar con los demás, cómo puede llegar incluso, aunque suene muy duro, manipular a las personas. O sea, y puedes medir situaciones de liderazgo, puedes medir situaciones de comunicación y resolución de problemas. Puedes manejar situaciones de convencimiento, de cómo una persona puede convencer a todas las demás. Entonces, roles ocultos a mí, desde la experiencia de la gamificación en la parte laboral, es una de las mecánicas que más me gusta. Porque literal haces que la gente sea como es. Muestren su verdadero rostro. Sí, que se muestren tal cual, o sea, y que muestren tanto la parte, o sea, no todos, por ejemplo, no todos saben mentir. Y no todas las personas, y hay veces que les frustra esa parte de la gente porque es así de, es que yo no sé mentir. Le dije, a lo mejor y no se trata de que mientas, a lo mejor y simple y sencillamente se trata de lo que le das a entender a las otras personas, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, desde la experiencia laboral, esa sería como una de las mecánicas favoritas. Sí, casualmente también podría decir roles ocultos. A mí me interesa mucho y es algo que le digo justo a mis alumnos. En secundaria yo doy clases de español. Entonces va mucho relacionado con idioma y con lengua, pero que argumenten y que empiecen o que aprendan a argumentar, más bien que lo identifiquen, porque siempre les digo, todos los días argumentas, aunque no te des cuenta. Y conmigo no es suficiente si me dices sí o no, o sea, me tienes que decir por qué. Y en el caso, en este sentido con los roles ocultos que he utilizado el hombre lobo,
y la resistencia versión Avalon ha funcionado genial, aunque en Avalon no hay que convencer tanto con palabras, sino a partir con las acciones. Tienen un muy buen ojo para ir deduciendo quién puede ser tus aliados, quiénes son los villanos, pero en el caso del hombre lobo sí. Y me ha pasado simpático que en la primera ronda pues están risa y risa cuando les digo que tienen que cerrar los ojos y quién va a ser el lobo y demás, pero ellos mismos se dan cuenta de que esa ronda no la disfrutaron pues porque se estuvieron riendo y estuvieron dando pistas. Se juega una segunda y una tercera ronda y ellos en silencio y se empiezan a atacar y empiezan a decir porque sí son o porque no son, para que no los maten y demás. Y eso es sumamente enriquecedor porque sin decirles, fíjense, están argumentando, sino al momento en que están desarrollando el convencer al otro o a los otros de que ellos no son los lobos, pues están aplicando justamente toda la base de la argumentación. Claro, la verdad es muy interesante. Yo no he aplicado roles ocultos, no he tenido la maldad de, de hacer un tipo de mecánica así, porque pues yo lo aplico más en la parte virtual. O sea, por fortuna yo me he acostumbrado a hacer gamificación virtual. Quería hacer presenciales, estábamos trabajando uno para preescolar, tristemente nos cayó la pandemia y pues no se pudo aplicar. Lo pasamos también a la virtualidad, pero se sentiría mejor que sea presencial, ¿no? Porque la idea era de que los alumnos de preescolar tengan un frasquito, lo llevan a todos lados con ellos mismos, pero dentro del frasquito iban a tener sunchitos. Esos sunchos de juguete los iban a ir metiendo, pero si se portaban mal o algo, perdían un suncho, se lo quitaban del frasco. Entonces él tenía que aprender la responsabilidad de llevarse eso, cuidarlo, y aparte conseguía puntos al momento que le ibas entregando los sunchos. Pero nos aplicó, lo pasamos a la virtualidad y pues todavía lo vamos a aplicar. Pero en cuanto a mecánicas, yo creo que me considero mucho en la parte de la recolección, una dinámica de recolectar cosas. Me encanta que ellos consuman y digan, tengo tantas cosas, las quiero. Y igual uso mucho las recompensas, de que al tener tanta cantidad de puntos desbloqueo este logro, o desbloqueo esta habilidad, o desbloqueo esta fuente de poder. Entonces uso mucho esa parte. Y claro, como a mí me gusta redactar también historias fantásticas, pues me invento allá una que mil cosas. Ustedes lo pudieron ver con mi juego de jardines dimensionales, que hice verduras completamente de otras dimensiones. Y pues preguntarán, ¿qué se fumó para que haga esto? Pero porque a mí me gusta tener esta temática, porque para mí la mecánica principal, y la sigo diciendo desde el podcast pasado, es la narrativa, la historia. ¿Por qué? Porque si tu alumno tiene una historia buena y lo enganchas con esa historia, pues obviamente más va a querer de la historia y más va a querer participar. Y yo considero que esa es mi mecánica favorita, la narración. ¿Por qué? Porque de esta forma lo involucramos más. Y bueno, la verdad agradezco mucho lo que han comentado. Yo creo que la verdad es enriquecedor conocer este ámbito. En cuanto a cómo inspirarnos, ¿no? Porque ustedes dijeron, juegos de mesa sí nos pueden servir si lo utilizamos con un objetivo. Y así es. Cualquier material didáctico, cualquier estrategia didáctica, todo mientras tenga un objetivo claro. Y como bien comentaban, qué enseñar, qué quiero que aprendan mis alumnos, todo es funcional. Mientras tengas esa meta en claro. Y creo que ya para cerrar me gustaría que me comentaran ¿qué le recomendarían a la gente para que se aventara a hacer gamificación? Eso se lo pregunto a todos. ¿Qué les dirían? Háganlo, inténtenlo. ¿Cómo se los dirían? Pues de primera instancia que se acerquen a la experiencia del juego y que se quiten la idea, o sea, que primero jueguen, o sea, y que jueguen precisamente para conocer, para divertirse y todo lo demás. ¿Por qué? Porque como bien, o sea, digamos, es la gamificación. La gamificación, si tú no le enseñas a jugar a la gente, si tú no le enseñas a jugar a los maestros, a los administradores, a los psicólogos que hacen RH, a todas estas personas van a seguir con la idea, con una idea preconcebida de lo que es el juego. Incluso, por ejemplo, hablando de lo que es el origen de la gamificación con la parte de los videojuegos, incluso invitar a las personas que jueguen, que prueben, que se acerquen, que conozcan, que lo relacionen sobre todo, ¿no? De primera instancia no le vas a decir, mira, estamos jugando y ya viste que esto puede ser esto, no, o sea, simple y sencillamente le estás compartiendo la experiencia de jugar. Y es un juego, es una cuestión que nos encontramos muy comunes así de, oye, pero es muy difícil, oye, pero tienes que pensar, y tú así de, pues normalmente piensas, ¿no? O sea, casi todo el tiempo estás pensando, y de difícil, pues mira, la caja dice de 10 años en adelante, no sé, yo creo que es bastante adecuado, ¿no? Y en ese sentido ya es cuando la gente se empieza a acercar y dice,
Ah, sí es cierto, no es tan difícil. Como que también tenemos medio programado, los mexicanos tenemos como muy programado todavía esa parte de, es que hay que pensarle, es que, no, es que eso es muy difícil, o sea, el esfuerzo mental todavía cuesta mucho trabajo. Entonces, cualquier cosa que tú hagas te da un esfuerzo mental. Vamos, hasta ir a cocinar y hasta prepararte un plato de cereal es un esfuerzo mental porque tu cerebro tiene que ir relacionando conceptos e ideas, ¿no? Entonces, que la gente que empiece a gamificar, o que primero juegue, ¿no? Que se acerque al juego, que juegue para divertirse, que juegue para conocerlo y posteriormente que adapte todas esas cuestiones ya más adelante, que lo adapte a lo que lo puede utilizar. Sí, además que se arriesguen y que confíen. ¿En qué sentido? Que en una primera sentada no van a observar resultados. Que si yo les presento un juego y al término de la clase quieren ya tener la respuesta, la con mayúscula, no la van a tener. Es algo que lleva un proceso, sí, es más bien es un proceso que lleva tiempo, y en este tiempo van a haber distintas etapas en las que a lo mejor lo planeaste de la mejor forma y el grupo no estaba en la mejor disposición y tu actividad se vino para abajo, pero a lo mejor en otro momento fluye de maravilla. Entonces siempre es estar ahí trabajando, confiando y arriesgándote de que sí va a haber un cambio, pero de que no lo vas a ver inmediatamente. Así es, exactamente. Bueno, chicos, pues ya escucharon a Tabula Ludos. Arriésguense, jueguen, porque siempre lo he dicho también, que hay que jugar para conocer mecánicas, para conocer estrategias, para conocer todo. Y bueno, les dejo las redes sociales de Tabula Ludos aquí en la descripción. Los pueden buscar en Facebook. ¿En qué otras redes sociales, chicos, también? ¿En Instagram? ¿Qué? En Instagram y en YouTube. En esas 3 redes es en las que estamos. Ok, aquí abajo los dejo. La verdad, muchas gracias, chicos, por participar en este podcast. Fue un gustazo tenerlos aquí. Esperemos toda la información que han dado les sirva a los docentes, a los estudiantes, a docentes, a público en general, que digan, vamos a jugar, vamos a aprender y vamos a gamificar. Muchas gracias. Muchas gracias.